con el tema Operación de sistemas y adaptación a las fuentes renovables no convencionales. Invito por favor para este segmento nos acompañen en el escenario al señor Juan Bola Merino, responsable de operación del SECORE, señor Andrés Toso, Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas UTE de Uruguay, a la señora María Noemí Arboleda Arango, gerente general de XM SAESP, y como moderador del segmento nos acompaña Pablo Corredor, gerente de PHC Servicios, a quien me permito introducir. El señor Corredor es ingeniero electricista de la Universidad Nacional con maestría en Ciencias de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Cuenta con experiencia de más de 40 años en el sector eléctrico en entidades como Grupo ISA, Interconexión Eléctrica S.A., como director de estudios de expansión y gerente del Centro Nacional de Despacho y gerente de la Operación y Administración del Mercado Mayorista. Fue secretario técnico en el Consejo Nacional de Operación, fue gerente general de la organización XM, Compañía Expertos en Mercados, SAESP. Le doy entonces la palabra al señor moderador. Bienvenidos sean todos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer al Consejo Nacional de Operación y al Comité Asesor de Comercialización CAC, sus respectivos directivos y miembros por la invitación que me han hecho para moderar este panel que da la transición energética a nivel mundial y la que pues obviamente nosotros que tenemos que enfrentar en muy corto plazo, entra a jugar un papel muy importante lo que es la operación, que es el momento de verdad. Sí, podemos planear muy bien, construir muy bien, pero si la operación no funciona adecuadamente, pues no hacemos absolutamente nada. Entonces, el panel va a estar organizado de la siguiente forma. Voy a hacer una breve presentación de 3 minutos para dar un marco general y después hago las preguntas a los panelistas aprovechando las diferentes experiencias que tienen, o sea, la experiencia europea en el caso español, la experiencia de Sudamérica, de Uruguay, que es uno de los países que más ha integrado fuentes renovables en un periodo relativamente corto, para terminar, digamos, en la primera ronda con XM para ver cómo estamos preparándonos o cómo se está preparando el operador para enfrentar los cambios que se avecinan y los que pues, han venido en forma relativamente lenta en Colombia. La idea es, todos hablamos de la transición energética. La transición energética es algo que en Europa, en Estados Unidos, en Asia, empezó hace ya casi 20 años, o sea, a comienzos de este siglo. O sea, no es realmente algo de futuro, sino realmente es algo de pasado, presente y futuro. Donde la transición energética, pues hay unos elementos fundamentales que han sido generados o originados por las necesidades del cambio climático, y es la integración de las fuentes renovables, y cómo ha evolucionado esa integración de gran escala a pequeña escala hoy, los retos que hay con la generación distribuida. Cómo los costos han disminuido de una forma dramática. Si a principios de siglo hubo que subsidiar bastante lo que es los recursos eólicos y solares, hoy en día pues son completamente competitivos, ya están dentro de la frontera económica. Ese es un punto fundamental que hace que en la operación, pues
tenga unos retos y unos cambios muy grandes con respecto a lo que era la energía o la generación convencional, que era mucho más lenta, menos intermitente, si bien la generación hidráulica pues es intermitente, pero no a la magnitud de la intermitencia y la impredecibilidad que puede tener el viento y la parte solar. Ese es un tema fundamental que pues vamos a oír las experiencias y lo que ven hacia el futuro en cuanto a la integración tanto a gran escala como a pequeña escala. La de la pequeña escala entra a plantear un paradigma que era muy diferente en el siglo pasado cuando se diseñaron los mercados que aún subsisten, como el caso colombiano, donde el consumidor era completamente pasivo, no tenía posibilidades de responder en el corto plazo a los precios, entonces la demanda era completamente inelástica en el corto plazo. Simplemente había que atender la demanda y era más o menos predecible. El otro punto fundamental es toda la revolución digital que ayuda no solamente a enfrentar de una mejor manera la operación, sino también le facilita al consumidor a ser mucho más activo. Entonces todos estos elementos pues hacen que la operación en tiempo real, o sea ya cuando estamos atendiendo la demanda, pues nos enfrentemos cada vez a unos retos bastante importantes y muy cambiantes, y sobre todo en aquellos sistemas en los cuales todavía no hemos enfrentado de una manera real esa variabilidad. A veces nos asusta, nos da temor, y yo sí quisiera, digamos, los que ya han tenido la experiencia, realmente cómo es que se ha venido enfrentando. Entonces la primera pregunta que voy a hacer en el caso, digamos, para España, y lo mismo pues es para Uruguay y finalmente para EXEM, desde el punto de vista de la experiencia que han tenido y de lo que ven hacia el futuro, ¿cuáles han sido los retos más importantes desde el punto de vista del marco regulatorio que haga que realmente se pueda responder de una mejor manera en la operación, tanto digamos en lo que se refiere a los criterios, a los aspectos técnicos que pueden tener los códigos de red, como al diseño mismo de los mercados, a los periodos de resolución del mercado mismo, de la operación misma, y el tema básicamente de pronósticos de cortísimo plazo y obviamente pues el tiempo real. Entonces esa sería la primera pregunta con la cual empezaríamos básicamente con España, la experiencia de redes eléctricas de España en esta primera pregunta. Bueno, muchas gracias Pablo por la introducción. El caso español, bueno, por dar un marco a lo que es España, España empezó con la integración de renovables aproximadamente pues, a inicios del siglo XXI, a partir del año 2000, 1999-2000 empezamos a instalar los primeros parques eólicos en el sistema español. Actualmente hemos llegado a cubrir más del 70% del consumo solo con generación eólica, con casi 23 gigavatios de potencia eólica instalada en el sistema, con una generación solar instalada de más de 7 gigavatios también. Y lo hemos hecho gracias sobre todo pues, a tener un marco regulatorio. O sea, el pilar fundamental ha sido el adelantar la regulación a la instalación de la generación no convencional, la renovable no convencional. Los principales puntos que ha tratado la regulación al principio, sobre todo se basaban en la observabilidad de esta generación para el operador del sistema. O sea, actualmente nosotros en el centro de control tenemos la observabilidad del 100% de la generación eólica que tenemos conectada al sistema, de los 23 gigas, conectadas ya sea en la red de transmisión o en las redes de distribución. Prácticamente la totalidad de la generación fotovoltaica también. La generación fotovoltaica en el sistema español, más del 95% se instala en las redes de distribución, con lo que quedarían fuera de alguna manera de la observabilidad del operador del sistema. Y gracias a esa observabilidad, nosotros lo que hemos conseguido es, sobre todo, predecir lo que esta generación puede hacer en un futuro y gracias a esta previsión
conseguimos adelantarnos a lo que va a pasar. O sea, conseguimos hacer unos análisis de seguridad fiables, con adelanto, y acercar al tiempo real la máxima penetración de renovables que podamos tener en el sistema. Ese fue el primer punto, la observabilidad, y el segundo punto, y que también se trata desde un principio, es la controlabilidad. En España se tiene control total sobre toda la generación renovable no convencional. En nuestro caso es mayor de 5 megavatios, o sea, podemos controlar toda esta generación en tiempo real. Esta generación tiene que reaccionar en tiempo real, en menos de 15 minutos, a cualquier consigna del operador, y esto facilita acercar al tiempo real las decisiones del operador. O sea, no tenemos que tomar decisiones con anterioridad en los mercados de operación, sino que podemos esperar hasta el tiempo real para tomar las decisiones necesarias para mantener la seguridad del sistema. Esos fueron los dos puntos claves en un principio, observabilidad y controlabilidad. Y el tercer punto, y eso ya ha sido últimamente ya, una vez que hemos ganado confianza con la operación de estas fuentes, ha sido el tema de que estas fuentes puedan proveer servicios al sistema también. En España las fuentes de generación renovables no convencionales participan en los servicios de ajuste del sistema, en los servicios de frecuencia. O sea, la generación eólica parece complicado, pero la generación eólica provee regulación secundaria al sistema español y es capaz de regular frecuencia en el sistema español. Estamos en ello. Ahora, prácticamente el 70% de la generación eólica está participando ya en estos servicios, y estamos pues haciendo pruebas para que el resto de esta generación pueda participar. Eso respecto al marco regulatorio. Y la otra pata que sí quería comentar es el tema de los requisitos técnicos de estos nuevos generadores. La regulación española ha tratado desde el principio que estos generadores, o que los requisitos que se les piden a estos generadores, sean lo más parecidos a lo que se les pide a la generación convencional. O sea, que el comportamiento de estos generadores ante perturbaciones en la red pues haga que el sistema pues sea predecible, y que el comportamiento pues sea el que tiene que ser para seguir manteniendo la seguridad del sistema. Bueno, gracias. Vamos a ver ahora el Uruguay. Sí. Como ustedes observan, yo resalto dos puntos fundamentales que menciona Juan. Uno, obviamente, que la observabilidad tiene que ser prácticamente plena. Dado la intermitencia y la variabilidad, pues la controlabilidad entra a jugar un papel fundamental. Y el tercero, yo creo, la importancia de que no son niños bonitos, son iguales a las convencionales en exigencias técnicas. O sea, la neutralidad técnica cada vez es más aceptada, y uno cuando ve todas las regulaciones de los códigos de redes donde hay alta penetración de fuentes intermitentes, prácticamente hay una neutralidad o unas exigencias técnicas muy similares a las convencionales. Sí, yo también voy a hacer una pequeña introducción respecto al proceso que hubo en Uruguay. Uruguay es un país chico que tiene poca población, 3 millones de habitantes, y tiene enormes interconexiones internacionales. Tenemos muy fuerte vínculo con Argentina. La demanda de pico de Uruguay son 2.000 megavatios y la interconexión con Argentina tiene la misma capacidad, 2.000 megavatios. Así que es un solo sistema eléctrico argentino y uruguayo. También tenemos interconexión muy fuerte con Brasil, no tan fuerte, pero sí muy fuerte. Y en Uruguay se instaló mucha generación eólica muy rápido. Se instalaron 1.500 megavatios en 3 años para una demanda que, como les dije, tiene un pico anual de 2.000. Así que en ciento es muy alta y en muchos periodos supera la producción eólica la demanda. Y los puntos clave yo creo que hay que considerar, o los retos que hay que enfrentar con respecto a la incorporación de eólica, pienso que está asociado a, lo primero, coincido básicamente con todo lo que ha dicho mi colega de España, pero
Primero que se instale generación eólica o solar de características adecuadas, en cantidad adecuada y características adecuadas. O sea, la especificación de la generación es un punto crítico porque es lo que compromete después el funcionamiento del sistema. Y después, este tipo de generación tiene fortalezas y tiene debilidades y hay que aprovechar las fortalezas y tratar de mitigar las debilidades. Y, por ejemplo, en control de tensión es excelente. Nosotros no tenemos experiencia con control de frecuencia como España, pero control de tensión hacemos intenso uso de la regulación de tensión con eólicas y la hacen mejor que la generación convencional porque están más dispersas por el terreno, o sea que controlan mejor. Y con muy poca generación eólica la capacidad de regulación es muy alta. Ahora, tiene debilidades como que son, están muy condicionadas por la fuente primaria de energía, que con otras fuentes de generación no pasa. Con la generación térmica uno controla el combustible, tiene que preocuparse de comprarlo, pero luego lo controla. Con la generación hidráulica uno lo controla porque en general hay un lago que regula, o sea que hay un filtro natural ahí. Y con la eólica y la solar no existe eso, no hay un filtrado, ni hay un almacenamiento, así que responden directamente a la fuente primaria. Y eso hace que uno no pueda gestionar su producción hacia arriba, aunque sí puede gestionarla hacia abajo. Claro que ahí pierde energía. O sea que tiene sus características propias y hay que aprovecharlas y pienso que por el lado de mitigar los problemas que tienen o las debilidades, viene por el lado de maximizar la flexibilidad del conjunto. O sea, todas las rigideces que aparecen en el sistema van en contra de mitigar la variabilidad que tiene la eólica, que existe y tiene constantes de tiempo distintas a la hidráulica, así que se combina bien con la hidráulica, porque cuando falla la hidráulica, la eólica no falla, que son en los plazos largos, no falla. Pero en los plazos cortos, la eólica puede fallar, la potencia firme que uno tiene en una eólica puede ser bajísima, es bajísima, y en la hidráulica tiene potencia firme en general. No tiene energía firme, o la energía firme que tiene es bastante condicionada, ¿no?, por la lluvia. Entonces, me parece que la clave está en minimizar las rigideces del sistema, las reales, las físicas, y tratar de eliminar todas las que no son físicas, todas las que sean de tipo normativo o de procedimientos, todo eso habría que revisarlo para que no agregar rigideces a un problema que le hace daño a las rigideces. Sería ese como el resumen. Bueno, entonces, Noemi, aquí yo voy a resaltar, digamos, para que no se me vaya perdiendo las ideas. De lo que menciona Uruguay hay un punto que es fundamental, que es que aparece un nuevo producto que es la flexibilidad. Ya digamos, nosotros estamos acostumbrados que la confiabilidad es la máxima, obviamente en la operación la seguridad pues sigue siendo lo más importante, pero la flexibilidad, y empieza uno que depende de los sistemas, ¿quién le da la flexibilidad? En el caso de Uruguay uno observa que está fuertemente interconectado con Argentina, y con Brasil también, pues eso le da una flexibilidad muy importante. O sea, las interconexiones internacionales y obviamente la robustez de la red interna es supremamente importante. Lo otro es el complemento de las energías convencionales o de la generación convencional. Si uno tiene generación convencional bastante flexible, pues facilita. En caso de si uno tiene una componente del 70% hidráulica, seguramente eso va a facilitar comparado si tiene una componente térmica muy alta con plantas
con bastantes restricciones. Y lo otro es que la flexibilidad no solamente es en la parte física del sistema, sino también en los procedimientos, en la regulación y en la forma como actúan todos los participantes, tanto en la operación como en la toma de decisiones del mercado. Noemi. Bueno, primero, muy buenas tardes y gracias al CNO y el CAC por esta invitación a estas discusiones y a conocer experiencias pues, de estos temas tan relevantes para el sector. Pues, refiriéndome a la pregunta que hacías, Pablo, de retos, digamos, para toda la introducción de la integración de estas fuentes a gran y a pequeña escala. Entonces voy a empezar como con los de gran escala. Si miramos ahorita, digamos, desde la perspectiva operativa, miramos el código de operación, sabemos que desde su diseño está más orientado a máquinas síncronas. Entonces, lo que estamos viendo, porque yo me referiría a lo que estamos viendo, digamos, somos afortunados porque venimos como detrás de desarrollos de muchos países que ya han avanzado en este tema y lo que hemos venido haciendo es como precisamente referenciando, aprendiendo de ellos y mirando pues digamos qué sucedió, qué experiencias tuvieron precisamente para no cometer los mismos errores y aprender de esas experiencias. Lo que nos han compartido países como Australia, por ejemplo, Alemania y algunos en Estados Unidos es que ellos empezaron con la introducción de esta fuente no convencionales sin hacer cambios a nivel regulatorio y lo que han tenido que hacer después de eso precisamente es ir ajustando la regulación después de que han tenido problemas. Entonces sí consideramos muy relevante que se adapte un poco lo que es el código de redes a estas nuevas tecnologías que son muy variables, que son otro tipo de tecnologías y de alguna manera ir definiendo unos requerimientos técnicos mínimos para estas plantas. Pues esta tecnología ha avanzado mucho, realmente son de más de 20 años de desarrollo y pensamos que ya están muy a nivel, aquí pues lo decían mis compañeros de panel, o sea, ya están en capacidad de prestar servicios al sistema, servicios de inercia, de regulación de frecuencia. Entonces pensamos que allí hay que hacer como, digamos, inicialmente definir unos requerimientos mínimos. Si bien la introducción en Colombia, pues todavía no es relevante, pues apenas estamos empezando, a medida que esto vaya avanzando, es mejor estar listos y tener ya todo definido. Lo otro es lo que también mencionaban ahorita, los modelos de predicción, o sea, precisamente por la variabilidad de estas nuevas fuentes de energía, se hace muy relevante que estos modelos, ir trabajando en cómo se modela esto y cómo se hace la predicción de estas variables y esto nos va, además de ayudar desde la seguridad del sistema, unas mejores, pues digamos, tener una mayor eficiencia, menores reservas y redunda en economía para el sistema. Obviamente desde el punto de vista operativo pues, y regulatorio hay estos retos, pero esto también hay que mirar cómo va de la mano con el mercado y cómo también el mercado se ajusta a lo que estas nuevas tecnologías implican. Ya a pequeña escala hay un factor ahí importante y es que estas fuentes van a inyectar o tomar energía en algún momento de la red, entonces se hace muy relevante precisamente pronosticar esa carga, pues saber qué es la demanda que hay allí y ya viene el tema de visibilidad. También veíamos de experiencias de otros países que casi pues, no está resuelto el tema, ni los mismos operadores de red saben a veces que haya esos niveles de tensión, entonces pensamos que es un tema que hay que resolver, o sea, que el operador de red sepa qué recursos hay allí para que precisamente pueda garantizar esa confiabilidad en el suministro de energía. Entonces eso sería como a ese nivel inicialmente. Bueno, yo creo que pues es importante, digamos, lo que me está vislumbrando. Primero, pues obviamente reafirma la importancia de los requisitos técnicos. Y lo segundo, la parte de los pronósticos, que yo creo que es fundamental. Yo voy a preguntarle a Juan una cosa muy importante. ¿Cuál en España ha sido el papel del operador en los pronósticos y cuál es el papel de los agentes responsables de estas fuentes intermitentes? Y una segunda pregunta es, el mercado intradiario, ¿qué ventaja les ha dado y qué facilidad le ha dado a la operación para poder enfrentar los retos de la variabilidad? Bueno, el tema de los modelos de previsión. En cuanto a la previsión de estas fuentes, en el sistema español obviamente los agentes, el sistema español es un sistema de mercado. Estas fuentes no convencionales participan todas en el mercado.
y tienen que hacer las previsiones en el mercado. El mercado en España se hace el día antes y tienen que hacer previsiones de viento y de sol pues entre 24 y 36 horas lejos del tiempo real. Las previsiones de los agentes obviamente se hacen solo con el conjunto de generadores que tiene ese agente. Eso lleva al final pues los métodos de previsión. Nosotros como operador del sistema lo que estamos obligados es a intentar hacer previsiones globales de cuál va a ser el viento que tiene o que va a estar en el sistema en cada momento. ¿Cómo funciona mejor? Nuestros modelos de previsión son herramientas propias que ha desarrollado el propio operador del sistema. Estos modelos se van acercando más al tiempo real, tienen menos errores. Con el paso de los años hemos conseguido mejorar mucho los errores de estos modelos, con errores inferiores al 10% de previsión a 24 horas, que es un dato muy bueno. Y nosotros lo que vamos haciendo con estos modelos de previsión global de eólica es ir haciendo o renovando las previsiones según nos vayamos acercando al tiempo real. Los agentes hacen algo similar. Los agentes utilizan los mercados intradiarios para intentar ajustar sus programas a lo que los modelos de previsión les dicen. Pero aún así, y aún intentando acercarnos al tiempo real con los intradiarios, sigue habiendo errores de previsión de la eólica y eso nos obliga a la utilización de determinadas reservas en el sistema en tiempo real. Una de las características que ha tenido la integración de estas fuentes no convencionales en el sistema es que el sistema ha necesitado un mayor volumen de reservas necesarias para poder cubrir esa incertidumbre que traen las fuentes no convencionales, renovables no convencionales al sistema. Donde antes el operador del sistema tenía sistemas deterministas para calcular las reservas que necesitaba en tiempo real, decía, bueno, a mí me va a fallar el mayor grupo que tenga en el sistema, yo tengo que calcular las reservas que yo necesito para ese fallo de grupo y para los posibles errores de demanda que tuviera, que van a ser bajitos porque la demanda sé cómo se comporta. En el caso de las fuentes renovables, los modelos de previsión tienen errores medios bajos, pero hay días pues, que pueden tener errores del 40%, por ejemplo, de la previsión eólica. En un sistema con muy alta penetración de energía eólica o solar, estos errores pues, pueden causar serios problemas y pueden ser un riesgo para la garantía de suministro. Nosotros, gracias a la previsión y a intentar hacer previsiones cada poco tiempo y según nos vamos acercando al tiempo real, conseguimos redimensionar las reservas necesarias del sistema, cambiando el volumen necesario en función de las diferencias que va a haber entre la producción que yo preveo y luego la que hay en tiempo real. Y eso lo conseguimos gracias a los modelos de previsión. La responsabilidad de ajustarse en los mercados, obviamente es de los agentes tienen esa responsabilidad, pero ya digo que la estadística dice, o los modelos de previsión, previsiones globales, en nuestro caso, funcionan mejor que las previsiones más pequeñitas que hacen los agentes y nos ayudan pues, a optimizar el sistema de una mejor manera. Sí. Sí, entiendo que todos los comentarios que hacemos hay que mirarlos desde la óptica de el porcentaje de participación de este tipo de fuentes en el total de la generación. Si el porcentaje es grande, estos comentarios son más contundentes y si el porcentaje es bajo es menos relevante el problema. Los pronósticos son una herramienta fundamental para manejar el sistema cuando hay mucha eólica o mucha solar. Son prácticamente la única herramienta. Ahora, tienen errores grandes, yo coincido en eso también, tienen errores importantes y o sea que la operación va a convivir con una situación que no es la que tenía anteriormente, tiene desvíos más grandes y tiene que tener capacidad de ajustar
mucho mayor que antes. Muchas de las decisiones van a pasar al tiempo real, aunque uno haga programas y haga toda una serie de actividades preparatorias de la operación. En operación van a aparecer mucho más momentos donde hay que ajustar cuando antes no era necesario. De todas formas, los pronósticos son importantes, sí, los pronósticos globales tienden a ser mucho mejores que los pronósticos de cada parque. Pienso que el operador del sistema tiene que hacer su pronóstico. En realidad, posiblemente lo mejor sea combinar varios pronósticos y disponer adicionalmente que se compartan pronósticos de los agentes con el operador. Ayuda a todos. Creo que diversos pronósticos tienen distintas virtudes y capaz que la astucia está en mezclarlos bien o sacar conclusiones de esas mezclas. Noemi, en cuanto a lo que han venido diciendo, ¿cómo ven ustedes que va a ser el cambio importante en lo que es la regulación secundaria? O sea, en el caso colombiano lo que denominamos AGC como anglicismo, y si consideran que tienen que haber reservas adicionales, o sea, regulación terciaria, que cosa en Colombia pues realmente no está establecida de manera formal. Hay las autorizaciones, pero no es formal la regulación terciaria. Pues a ver, antes de contestarte eso, yo creo que el tema de tener unos buenos técnicas y modelos de pronóstico es muy relevante aquí, ¿cierto? Para el manejo de incertidumbres y precisamente la reserva que tú hablas. Obvio, nosotros no tenemos experiencia en eso todavía, pero estamos trabajando precisamente porque pensamos que es una variable muy relevante que ya, pues, a diferencia que ahora que tenemos solo variabilidad de clima y alguna incertidumbre en la demanda, ya aquí va a ser mucho mayor, digamos, esa componente a medida que entren esas tecnologías. Inicialmente vemos que hay que trabajar mucho en los modelos, pues para precisamente que esa reserva no sea tan grande. A nivel de la regulación secundaria, como mencionas, obvio es un tema que se está mirando y hemos pues avanzado ahí como en modelos para hacer seguimiento a esa regulación, y pensamos que claro, que digamos frente a la introducción de esta nueva fuente ya hay que mirar la terciaria y cómo se maneja esta reserva. Adicional a eso, pues es necesario pues lo que hablamos de contar con unos modelos muy ajustados. Ahora estamos trabajando en unos prototipos a nivel de que esperamos el año entrante tener listos, pues hacer unos prototipos con PCHs, con eólicas y solares pequeñas para validar de alguna manera esos pronósticos. Pero inicialmente lo que hemos pensado es, bueno, miremos esos modelos y también empecemos a revisar el tema de la reserva, porque pensamos que sí se hace necesario mirar ese tema de la reserva. Hay algo importante aquí, es que en la medida en que la agregación de todos esos recursos eólicos y solares permite también, digamos, que haya un ajuste mejor, o sea, que se pueda hacer una minimización de esa reserva. Pero es un tema, Pablo, pues que estamos analizando ahorita y lo que estamos haciendo también es adecuando herramientas para precisamente hacer una mejor verificación de esa reserva que nos permita hacerlo de una manera más automática. Eso es lo que estamos haciendo. Yo quisiera preguntarle aquí a Juan lo siguiente, o sea, a medida que la penetración de eólica y solares aumenta, aparece una serie de rampas y uno ve, digamos, rampas mucho más rápidas y mucho más frecuentes que las que uno tiene en los sistemas convencionales. Entonces, por ejemplo, cuando el sol va a caer, cuando la radiación solar disminuye y se va a eliminar, pues esa déficit de energía que aparece porque ya la solar no la está entregando, tiene que responder rápidamente, digamos, con otro tipo de generación, normalmente la convencional. Entonces eso tiene dos efectos. Uno, digamos, hay que tener una reserva importante de una buena velocidad para poder seguir la demanda, y segundo, tiene un efecto también sobre la red. Ya digamos, cuando ya la penetración sea muy grande, pues la red va a ser usada de una forma distinta y con, digamos, cambios supremamente bruscos en la misma red,
que eso hace que si las protecciones y el control del sistema no sea adecuado, pues vamos a tener posiblemente eventos mucho más frecuentes del sistema. Entonces, con base en esto, digamos, ¿cómo han venido enfrentando y cuál es la importancia, digamos, bueno, la observabilidad ya lo mencionó, es la coordinación de la operación entre el operador del sistema y los distribuidores, que ya les toca desempeñar un papel mucho más activo en la operación del sistema que lo que tenían cuando era convencional el sistema. Sí, bueno, el caso nuestro en España, nosotros creamos en el año 2007 lo que nosotros denominamos el Centro de Control de Energías Renovables. Es una parte de nuestro Centro de Control Nacional de operación. Desde este centro de control se gestiona y se coordina toda la generación renovable no convencional del sistema. Es el que manda las consignas a esta generación cuando es necesario el modificar su producción. Es el que hace las previsiones de esta producción cuando es necesario predecir, lo que es siempre. Pero también es el que coordina de alguna manera la operación con las empresas distribuidoras que están distribuidas por todo el territorio español. El operador del sistema, como responsable del balance del equilibrio de generación y consumo, tiene que saber siempre, es como nosotros lo vemos en España, tiene que saber siempre cuánta generación es posible integrar en las redes de distribución, y si existen problemas en las redes de distribución, cuánta generación es necesario modificar para solventar esos problemas. Para eso nosotros estamos en comunicación constante con los distribuidores a los que están conectadas estas instalaciones, las instalaciones que están más embebidas en la red de distribución, y los distribuidores nos mandan o nos dan consignas máximas de producción a esta generación si ellos tienen problemas en sus redes. Nosotros chequeamos que esas modificaciones van o no tienen ningún problema de balance y tomamos las decisiones que sean necesarias para volver a balancear el sistema si tenemos que modificar estas generaciones. Ahora, el paradigma es, por ejemplo, pues lo has mencionado, las rampas. Por ejemplo, en España las rampas de generación solar son inferiores a las rampas de demanda. No es algo con lo que no nos hemos enfrentado hasta ahora, por lo menos con la instalación que tenemos por ahora de generación solar. Nosotros tenemos rampas de demanda superiores a los 4 gigavatios hora para llegar a las puntas de consumo o para llegar a los valles. Y en nuestro caso todavía no es algo problemático el ir o el hacer el balance y mantener la seguridad del sistema con rampas de esta generación no controlable o no convencional. Sí es verdad que el principal problema que hemos tenido, o lo que es menos predecible, es el comportamiento de la generación no convencional en situaciones no convencionales. O sea, pues por ejemplo, nosotros tuvimos el paso de un ciclón hace unos años, el ciclón Klaus. Se produjeron en el sistema variaciones de producción eólica de aproximadamente 12 gigavatios en potencia, reducción de esta producción en menos de 2 horas, o sea, por el paso del ciclón, porque los parques eólicos por sobrevelocidad se paraban, porque la velocidad del viento era muy alta, y tuvimos unas rampas muy fuertes. Y lo que nos ayudó a pasar esas situaciones críticas o de estrés para el sistema fue el poder prever y tener unas buenas herramientas de previsión que pudiéramos prever eso. En esos días especiales donde se prevén situaciones especiales, la necesidad de prever más reservas o más generación que pueda suplir estas variaciones de potencia en el sistema y para que te posibilite el mantener la garantía de suministro en el sistema en su conjunto. Sí. No, yo quería alertar dos cosas acá en Colombia. Nosotros en Uruguay nos pasó
dos cuestiones que tienen que ver con lo que estás preguntando y puede serles útil conocer. Por un lado, en cuanto a las rampas o las variaciones de corto plazo de generación eólica, a nosotros lo que nos pasó fue que las que estimamos a priori, cuando la generación no estaba instalada, fueron mucho mayores que las que observamos después. O sea, disponíamos de poca medición de anemómetros en algunos puntos del país, y lo que hicimos fue simular cómo sería el comportamiento de la generación con esos anemómetros, y de verdad las máquinas no están concentradas en un punto como un anemómetro, están dispersas en el terreno, tanto adentro de un parque como en los parques a lo largo del territorio, y eso hace que las variaciones que veíamos no eran, si bien existen, hay variaciones y hay que tener cuidado, son una exigencia, no son tan terribles como las que observamos cuando no teníamos la generación instalada, la generación eólica, y la estábamos estimando. O sea que sí tenemos rampas y no son tan severas como esperábamos. Y otra cosa que quería alertar también en cuanto a la gestión de la red, lo que a nosotros nos pasó fue que la generación se instaló mucho más rápido que la adecuación de la red. Prácticamente todos esos 1.500 megavatios entraron sobre la red existente, sin ampliarla. Así que sí fue una exigencia, es una exigencia mucho más grande para la red, y nosotros tuvimos que empezar a utilizar herramientas novedosas para gestionar la red, novedosas para nosotros, de tipo de cargabilidad dinámica, que en el caso de la eólica, no en el de la solar, pero en el de la eólica ayuda mucho porque las líneas tienden a estar refrigeradas más cuando la producción eólica es alta, con lo cual si uno hace un balance térmico de la línea realmente a partir de los datos, observa que puede cargar mucho más las líneas. Nosotros estamos haciendo eso desde hace tiempo en realidad, ya veníamos trabajando con ese tipo de herramientas anteriormente y ahora la estamos usando con mucho más intensidad y sin problemas. Hemos llegado a eso procurando resolver un problema que tuvimos de demoras en la ampliación de red y no demoras en la incorporación de la generación. Bueno, yo creo que pues aquí estamos reafirmando que realmente, si bien aparecen unos retos importantes y unas características de la operación, pues realmente se han podido enfrentar satisfactoriamente en todos los sistemas, dadas obviamente las particularidades de cada uno de ellos. En el caso español, que digamos es uno de los primeros que decidió hacer un centro de control especial para las renovables y el centro de control, digamos, no convencional que tenían, que digamos entra a ser un punto fundamental porque pues mejora la monitoreo, supervisión y control de la operación de esta forma. Yo quisiera preguntarle a Noemi, ¿cómo digamos ellos están viendo la estrategia de la operación multisitio? Que pues fue una estrategia que se definió hace algunos años y ya pues la tienen implementada y se pudiera, pues la tienen implementada digamos conceptual y prácticamente pudiera llegarse a un sistema de este multisitio que facilitaría de una forma muy grande digamos la supervisión y control de la red y la coordinación con los diferentes agentes, los de fuentes renovables y con los transportadores y distribuidores. Desde el año pasado, Exen renovó su centro de control. Hasta la fecha teníamos un centro de control alterno bajo el cual miramos varias formas de operar. Ya la diferencia con este nuevo centro de control es que nos permite, digamos, tener paralelamente dos sitios, o sea, la operación en dos sitios al tiempo,
y sí hemos estado mirando a la luz de todos los retos que se vienen, cómo sería la mejor forma de operar. Una de las alternativas que hemos visto es precisamente tener un alterno donde desde ahí se pueda manejar todo lo que tiene que ver con fuentes no convencionales de energía, y obviamente que estaría en capacidad de asumir todas las funciones del centro convencional, pues las fuentes síncronas de energía. Entonces, sí hemos visto que, digamos, esta versatilidad del nuevo centro de control nos permitiría hacer rápidamente eso. También estamos en un proyecto de supervisión inteligente a través de PMUs que nos permite una observabilidad del sistema mucho mayor, y también para pensar en el futuro una observabilidad y un control descentralizado también, o sea, en diferentes sitios, y creemos que a través de ese otro centro de control paralelo, que pueden ser 2, pueden ser más, ¿cierto? Se podría hacer una concentración de las funciones más relevantes del sistema, y también para dar señales de control que permitan como que la red reaccione rápidamente ante eventos que hagan que se aísle parcialmente y se recupere parte del sistema. Obviamente ahorita estamos digamos liderando un proyecto con universidades y centros de investigación relacionado precisamente con una especie de ecosistema científico, que lo que nos va a permitir es mirar cómo sería esa operación con microgrids, ¿cierto? Haciendo como un centro gestor de energía y mirando precisamente cómo sería la operación teniendo varias redes y generación distribuida en el sistema. Pues como sabemos hay mucha incertidumbre frente a cómo se va a desarrollar todo esto, pero estamos como preparándonos para lo que sucede ahí con varios proyectos complementarios a esta operación multisitio del centro de control. Vamos a mirar un poquito hacia el futuro. ¿Qué están viendo? ¿Cómo están viendo, digamos, el almacenamiento de energía como un servicio adicional que va a ser muy útil para la flexibilidad de la operación y prestar muchos servicios, ¿no es cierto? Regulación de frecuencia, flexibilidad para la red, almacenar energía, digamos, que sobre en ciertas épocas o en ciertos periodos del día, etcétera. O sea, ¿cómo están viendo eso y qué han avanzado, digamos, realmente desde el punto de vista tanto regulatorio como técnico y de observabilidad y de control de los sistemas de almacenamiento? Bueno, el caso del sistema español, el almacenamiento del sistema o la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro sistema está basado en centrales hidráulicas de bombeo. Estas centrales hidráulicas de bombeo pues obviamente dan flexibilidad tanto desde el punto de vista de subir generación como de aumentar el consumo cuando el operador lo necesita o estima necesario que es necesario modificarlas. Las nuevas fuentes de almacenamiento como las baterías, por lo menos en el sistema español todavía es muy pronto para poder valorar cuál puede ser o cuáles pueden ser los servicios que estas nuevas fuentes o que estas baterías pueden dar al sistema. Hay varios proyectos en curso en el sistema español, varios proyectos de baterías para dar servicios de frecuencia en el sistema que están funcionando y están en fase de estudio de cómo estas baterías se comportan para regular frecuencia en el sistema. E incluso hay algunos proyectos de hibridación de tecnologías. O sea, el combinar, por ejemplo, una central térmica con unos elementos, unas baterías, que faciliten dar la regulación secundaria que esa central térmica tiene que dar, ayudar a esa central térmica a dar esa generación y reducir las rampas o el estrés de estas centrales térmicas para proveer este servicio de regulación secundaria, que es un servicio muy rápido. Todas estas cosas se están empezando a hacer como proyectos de innovación, pero ya digo que todavía yo creo que es muy pronto para poder valorarlo. Yo creo que es necesario todavía un desarrollo mayor por ejemplo, de las baterías de almacenamiento, porque al final no es una cuestión de potencia instalada en las baterías, sino que nosotros en tiempo real nos movemos con energía. No es una cuestión de la potencia que yo pueda dar en un instante de tiempo, sino para dar servicios de
que ya no sean de frecuencia o respuesta rápida o servicios que pues, los pueda alargar en el tiempo. Lo que necesito es que estas baterías estén preparadas para dar la energía que yo necesito durante el tiempo que yo se lo pido. Y yo creo que es un tema todavía que hay que seguir investigando y hay que seguir desarrollando estos equipos. Con respecto al almacenamiento, nosotros, en realidad, lo que tenemos en Uruguay es generación hidráulica convencional con lagos, no tenemos bombeo. Cuando se instaló tanta eólica se analizó la posibilidad de incorporar bombeo y tendríamos posibilidad de hacerlo, pero no nos resulta rentable. O sea, los beneficios que se obtienen no pagan la inversión, así que no estamos instalando bombeo. Pienso que se debe a que tanta generación hidráulica hace que no sea tan útil el bombeo en el caso uruguayo, por ahora. También las interconexiones internacionales funcionan de alguna manera, podrían funcionar de alguna manera como una especie de almacenamiento, en el sentido de que si el intercambio es efectivo y es abundante y se ajusta a las circunstancias con agilidad, entonces uno puede como que almacenar en el sistema vecino, o mandar y traer. Así que como tenemos tan fuertes interconexiones, el almacenamiento en nuestro caso no parece por el momento de interés. Nosotros no estamos estudiando incorporar baterías que podrían tener también alguna utilidad de tipo de gestión de la red, no lo estamos estudiando. Y lo que sí estamos empezando a trabajar es en gestión de la demanda, también como una herramienta adicional para regular el sistema. O sea, empezar a ver que la demanda responda a la oferta o la disponibilidad de energía y no solo al revés, digamos, que sea la generación la que tenga que responder a la demanda. Estamos empezando en esa dirección, pero estamos en las primeras actividades. Por ejemplo, se hacen ofertas de energía de bajo costo a grandes consumidores en los momentos en que tenemos mucha producción y, bueno, no sé. Noemi, ¿ustedes cómo han visto, digamos, la posibilidad de utilizar baterías en zonas donde hay demasiadas restricciones eléctricas y dificultades de ampliar la red? Porque ya por la alta urbanización y por el desorden de nuestras ciudades no es tan fácil ampliar las redes, digamos, de distribución o de transmisión regional, y aparece, digamos, las baterías como una posibilidad. Un estudio que la UCMI hizo en su plan de expansión de hace 2 años, y pues sé que Exen ha seguido avanzando en eso. ¿Cómo están viendo eso? Y el otro servicio, la posibilidad de que le compita a los generadores en la prestación de AGC, así los mismos generadores instalen baterías, como decía Juan, los térmicos, por ejemplo, baterías para poder, digamos, prestar el servicio de regulación secundaria. Sí, obviamente el tema de las baterías, uno le ve muchos usos. Sí, hemos tenido la oportunidad de mirar, sobre todo en regiones como la costa atlántica, zona del Atlántico, la posibilidad de una solución de estas. Es una solución rápida, que realmente el tema de construir líneas, circuitos nuevos no es tan fácil, toma mucho tiempo, además de todas las restricciones que hay. Y si vemos en las baterías una solución para algunas situaciones de congestión de la red. Ya para el tema de regulación también, obviamente, regulación a nivel de los mismos generadores, pues que pueden competir a los generadores o pueden ser también una solución, pues como sabemos es un servicio que se presta actualmente y que está en cabeza de algunos generadores que cumplen ciertas condiciones. Uno lo vería como una salida también. Es un servicio que es un mercado entre generadores que de alguna manera creo que más de uno estaría interesado en entrar allí. Pero también hay, digamos, una aplicación importante a nivel de la red, que uno podría decir, bueno, también se puede aplicar ahí, es precisamente para ese tema de restricciones. Tenemos muchos problemas, si uno ve el mapa de Colombia a nivel de esa región de la costa atlántica, en Santander también hay otros problemas que se podrían resolver muy rápidamente con este tipo de equipos. Entonces sí, ojalá pues es una solución que realmente es muy rápida y sí contribuiría mucho a reducir esas restricciones.
Bien, hay otro tema, antes de pasarle, digamos, al público la palabra para que hagan preguntas. A medida, digamos, que avance la generación distribuida, pues si bien, digamos, no ha tenido seguramente penetraciones muy grandes, pero a medida que avance y que los mercados minoristas, donde haya participación más activa de la demanda, empiezan a crecer, empieza a aparecer volúmenes mucho más grandes de información de lo que normalmente se han venido manejando. Entonces aparecen tecnologías que hoy en día, digamos, pues ya son maduras, como tener Big Data y también tener plataformas transaccionales, digamos, para nivel minorista, además de del mercado mayorista. ¿Cómo ven ustedes ese reto que va a tener el operador en el manejo de mucho más información? Porque cuando se quiera la observabilidad de lo primero que se dijo, la observabilidad y la controlabilidad o visibilidad, como la queramos llamar, y si queremos, digamos, no solamente 5 megavatios, sino de pronto menos de 5 megavatios, pues vamos a tener una avalancha de información supremamente grande, ¿no es cierto? Que no basta con tenerla, sino qué hace uno con esa información y cómo utiliza técnicas, digamos, de analítica de datos o machine learning o cualquier cosa de esas más modernas para poder, digamos, el operador tomar decisiones mucho más rápidas y más eficientes, ¿no es cierto? Bueno, el tratamiento de la información. Nosotros, por ejemplo, estamos en el centro de control, ya solo el centro de control está recibiendo medidas en tiempo real de miles de instalaciones, cuando hace unos años, hace 20 años, pues eran las centrales convencionales las que nos enviaban la medida. Había pocas centrales convencionales, unas 50, 60 centrales convencionales. Ahora mismo estamos recibiendo información en tiempo real de miles de instalaciones conectadas al sistema y obviamente esa información pues la tenemos que ordenar. Nosotros lo que hemos tenido que hacer, o uno de los retos que hemos tenido, es el adecuar el SCADA, el sistema SCADA del operador del sistema, a la recepción de todas esas nuevas medidas y a el tratamiento o la modificación de las herramientas que tenemos en el centro de control, pues para tratar ese tipo de datos y hacer los análisis con ese número de datos tan grande y tan diferente de lo que teníamos anteriormente. Por otro lado, en Red Eléctrica en España recibe, una cosa son las medidas en tiempo real, otra cosa son los programas de mercado. O sea, nosotros disponemos de todos los programas de mercado de todas y cada una de las instalaciones que están conectadas en el sistema y los tenemos que confrontar con las previsiones que hacemos también de cada una de esas instalaciones, ver las diferencias y hacer los cálculos con nuestras herramientas que nos posibiliten el predecir y el saber qué diferencias vamos a tener respecto a lo que habíamos previsto antes. Esa es una parte, y la otra parte es el tema de las medidas de contadores. Por ejemplo, cuando hablamos del Big Data, de las plataformas de datos, de darle información al consumidor, por ejemplo, nosotros ya hay aplicaciones que se utilizan que dan los precios al consumidor de la energía en cada hora. Nosotros en la página web se publica y se calcula todos los días cuál es el precio que pagaría el consumidor por consumir en cada una de las horas del día, para al menos darle la oportunidad al consumidor de que pueda elegir, o en la medida que pueda y en la que quiera, cuándo consumir y cuándo no consumir. Este tipo de cosas ya se están haciendo y la verdad es que el sistema pues ha cambiado mucho pues en unos años. Ya no solo antes la información era mucha menos información, era todo como mucho más opaco. Ahora la transparencia del sistema es una transparencia 100%. Todo el mundo conoce toda la información que necesita pues para consumir o para generar. La verdad es que es un cambio muy importante. Sí, yo creo que aquí Juan trata un tema fundamental. O sea, a medida, digamos, que avanzan estos esquemas de mercado y esta participación de la demanda y el volumen de información, aparece ya mucho más
obligatorio y ser más estrictos con la simetría de la información, con la transparencia de la información. Hasta ahora, digamos, mercados que no son muy competitivos o que son oligopólicos con concentración han tendido a que la información sea opaca, especialmente la información, digamos, la de tiempo real, los precios, digamos, que se puedan saber, digamos, en forma instantánea, cómo actúan los agentes en algunos sistemas, se sabe un mes después o cosas de ese estilo. Eso, lo que uno observa es que, y aplicando la teoría de mercados que tienden a una alta competencia, pues eso ya empieza a desbaratarse, ese paradigma de la opacidad de la información, ¿no es cierto? Que en los mercados poco competitivos la opacidad pues ha sido, digamos, como la regla de oro, ¿no es cierto? Quiero ir a Uruguay y pues ya no ven qué piensan de la información, que yo creo que es un punto fundamental, digamos, en la evolución de los mercados. Sí. Nosotros con la incorporación de eólica, realmente una parte crítica del proceso fue el agregar la información necesaria para gestionar el sistema, información de las instalaciones, de las características de las instalaciones, de la producción en tiempo real de cada uno de los parques, de la disponibilidad de máquinas, con el fin de poder modelar el comportamiento y poder predecirlo, y información en los dos sentidos, bueno, información meteorológica, que precisábamos tener en tiempo real para poder ajustar los modelos y poder, por ejemplo, calcular cuánto es la producción que tendríamos si no fuera porque la redujimos, porque también podemos actuar sobre la generación reduciéndola en tiempo real desde el centro de control, pero en ese momento nos resulta muy útil saber, informarle al operador cuánto es lo que está reduciendo, o lo que ha reducido en las últimas, desde hace 5 horas, por ejemplo, porque inmediatamente el operador lo sabe, pero luego pasa un tiempo ya deja de saberlo y hay que calculárselo. Por el lado de la gestión de la demanda, nosotros venimos trabajando en técnicas de Big Data en la empresa asociado a la incorporación masiva de medidores inteligentes, con los cuales pensamos gestionar la demanda reduciendo precios mayoristas en tiempo real, cosa que hasta ahora no teníamos, pero la idea es actuar sobre consumo. Se me ocurre que de todas formas la generación distribuida, cuando aparezca cantidades importantes, al principio va a ser tratada como la demanda, supongo que con un modelado genérico y no va a requerir tanta incorporación de tecnología o de ese tipo de sofisticación en un principio, y será tratada como una demanda negativa que se comporta distinto. Pero bueno, en el futuro sí, es un futuro más lejano, cuando se quiera hacer un uso más intenso de las instalaciones. Bueno, en información, en el caso de Colombia, creo que todavía nos falta avanzar mucho y lo decían acá, o sea, hay mucha opacidad todavía en la información, ahí tenemos mucho que trabajar todavía, pues un reto grande en que todos los agentes de la cadena tengan acceso a la información que requieren para cumplir mejor sus funciones. Creo que retos muy grandes porque ya, digamos, va a haber una explosión de información seguramente muy rápido, también hay una necesidad premiante de la demanda y los agentes de la cadena de que esto sea así. Los equipos, ya la tecnología lo permite, entonces digamos que hay un tema de captura inicial de esa información que lo decían ahorita, el tema de esos medidores inteligentes, en el caso del operador el tema de las PMUs. Entonces se trata aquí de que tenemos ya incluso y vamos a tener mucha más información, es cómo la capturamos, que ya lo dije, y el tema cómo lo almacenamos, que creo que eso ya se va resolviendo. Pero también el otro tema es, una vez tenerla allí, ¿qué hacemos con ella? ¿Cierto? Pues la información por sí sola no tiene valor si no hacemos que esa información pues
se traduzca en conocimiento, se traduzca en valor agregado, se traduzca en algo que predice lo que puede suceder, lo que esperamos de esa información. Y hay un tema ahí relacionado también con el conocimiento muy relevante y es, por lo menos lo digo por experiencia en Exen, hemos tenido que, digamos, volver al desarrollo de ciertas competencias, incluso competencias relacionadas con programación, lenguaje de programación, porque, digamos, en esta era de información es muy relevante que se maneje ese otro lenguaje. Creo que ahí, además de las herramientas, está eso, ¿cierto?, las competencias de la gente que está a cargo de esos procesos, y obviamente hay un reto grande en analítica que, si bien, si uno mira estrictamente, de alguna manera se hace, hay un reto gigante en realmente hasta qué nivel tenemos que llevar esa analítica, pues, y qué es lo que realmente necesitamos, y es predecir realmente esa información, pues lo que necesitamos. También hay retos grandes, ¿cierto? Como esa información que no está estructurada, como la hacemos estructurada. Ahí viene lo que mencionabas ahorita, Pablo, el tema del Machine Learning, pues empezar a caminar hacia allá. Creo que a nivel de las empresas, particularmente Exen también tiene iniciativas que están iniciando, pues algún aprendizaje de máquina supervisado, digamos, algunas iniciativas en analítica, pero el camino ahí es largo y el reto muy gigante frente a todo lo que se viene, pero pensamos que eso ayuda a las empresas no solo en mejorar sus eficiencias, que digamos es lo que también de alguna manera todos perseguimos, sino también agregar valor. O sea, esa información cobra un valor económico, no solo a nivel externo, sino también a nivel interno de las empresas, porque les permite ser mucho más eficientes y agregar valor en sus negocios. Bueno, voy a hacer la última pregunta y ahí sí ya el público queda en toda la libertad de hacer preguntas. Si las tienen, me las pueden enviar o las o van pidiendo la palabra. La última es como entender algo que dijo, o pues conocer algo que dijo Noemí, que es muy importante. ¿Cómo ven la evolución de las competencias humanas y técnicas del operador del futuro? ¿Y qué se entiende o qué entienden ustedes en la operación por ser una operación resiliente? La palabra resiliencia, pues, si uno no la menciona, no está en la moda, ¿no es cierto? Entonces, me tocaba mencionarla porque si no dicen que estoy desactualizado. Entonces, ¿qué entienden por ustedes por eso? Bueno, empiezo yo. En cuanto a operación resiliente, yo creo que tiene que ver mucho y está muy unida a la flexibilidad del sistema. Cuando hablamos de flexibilidad del sistema, estamos hablando de flexibilidad de la parte de la generación, de la parte de la demanda y de la parte de las redes. El sistema tiene que poder prever qué incidentes puede tener en determinado momento. Tiene que intentar minimizar desde la previsión ese tipo de incidentes, pues actuando con antelación sobre la generación, actuando con antelación sobre la red o incluso sobre el consumo. Es algo sobre lo que no actuamos en principio, sino que es algo que si se actúa es de manera correctiva en el sistema. Y por otro lado, tiene que ser capaz de si pasa algo, dar esa información de manera inmediata al operador, que el operador pueda actuar y pueda solventar el problema que haya o la perturbación que haya habido en el sistema, pues en el menor tiempo posible. Todo eso lleva a tener operadores, y cuando hablamos del factor humano, los operadores actualmente tienen que estar mucho más preparados porque no porque antes se estuviera menos preparados, sino porque ahora tienen determinadas fuentes de generación, determinadas actividades que antes no se hacían, que antes se hacían de una manera tradicional, pues de una manera mucho más tranquila. Incluso antes, cuando había una perturbación, pues y no había nada que podía hacer el operador, solo tocaba esperar, porque ya no había nada que hacer más. Habías agotado todas las posibles alternativas que tenías para solventar el problema. Ahora mismo las herramientas que hay, las herramientas de previsión, las herramientas de
o los propios sistemas SCADA con las nuevas tecnologías que estamos incluyendo en las redes, lo que son HVDCs, en los nuevos equipos, los redireccionadores de flujo. Todas estas tecnologías lo que posibilitan es al operador tener muchas más alternativas para poder solventar problemas o solventar perturbaciones que tenga en el sistema. Y los sistemas en tiempo real, al final, esa información bien ordenada, posibilitan que el operador pues pueda tomar la decisión con mayor conocimiento. Todo ese tipo de factores pues son los que han ido evolucionando y lo que hacen evolucionar pues cuáles son las capacitaciones que necesitan pues los operadores en el centro y la necesidad de formación pues que tenemos ahora mismo. Sí, yo coincido así totalmente, flexibilidad, información, tener la información necesaria, herramientas, tener las herramientas que faciliten la adecuada gestión del sistema, tener procedimientos, revisarlos, los que uno tiene ahora y hacer los apropiados, entrenamiento, que es capaz donde nosotros tenemos los desafíos en este momento, pero es crítico. Yo haría una mención también a las interconexiones internacionales, me parece que pueden ser una herramienta muy útil para darle solidez al sistema, aunque uno tiene menos autonomía después, pero capaz que un sistema más sólido, en el caso uruguayo eso es fundamental, porque somos muy chiquitos y podemos agarrarnos de gente muy grande, pero pienso que en general son beneficiosos. Bueno, de acuerdo con ustedes dos, yo creo que no voy a repetir eso porque pues yo creo que la definición de resiliencia está muy de moda, Pablo, como dices, y todos la tenemos muy claro, pero yo me quiero referir más como a todos los participantes de este sistema y es como mirar el compromiso que habría a nivel de cada uno de la cadena. Entonces, si empezamos con la demanda, uno dice, bueno, para resilientes, obviamente, en un escenario de una demanda activa, empieza a ser un factor súper relevante, ¿cierto? Precisamente para responder a esas pendientes tan grandes, precisamente para responder a esa variabilidad de la red. Entonces, creo que hay que involucrar, o sea, en esa resiliencia también cuál es el rol de la demanda allí, y es un rol muy importante. Está también a nivel de la distribución, cómo el distribuidor también se prepara para lo que viene, porque, digamos, en un sistema donde ya la incertidumbre es mayor, o sea, el reto también es mayor precisamente para que el sistema responda rápidamente a todas estas perturbaciones que aparecen y que lo pueden volver inestable. El rol del transmisor, ¿cierto?, en hacer mucho más flexible precisamente esa transmisión, digamos, con todos esos equipos que ya existen, fax, que permiten precisamente llegar a eso. Pues el tema también de los acumuladores, de los nuevos agentes que aparecen, los generadores, que también, digamos, uno dice aquí hay que empezar a mirar, bueno, se necesita un ingrediente adicional en la generación y es esa flexibilidad. O sea, ya en un ambiente, ya con estas fuentes, seguramente esa flexibilidad va a ser mucho más relevante que lo que es ahora. Entonces uno diría, esa resiliencia involucra a toda esa cadena y obviamente el operador, ¿cierto?, con herramientas que le permitan saber qué está sucediendo en el sistema, o sea, la conciencia situacional y capacidad de reaccionar rápidamente a lo que sucede. Entonces yo creo que agregaría lo que dijeron ustedes dos, precisamente eso, como que en toda la cadena, de alguna manera todos estamos allí involucrados y tenemos que responder a eso. O sea que, ya para terminar, o sea, yo creo que la capacidad que tiene que tener, digamos, el sistema como un todo, el mercado, la parte de la operación como tal, la parte física, las personas, para llegar a ser resiliente a una disrupción, si la podemos llamar así, porque no ha sido tampoco es una disrupción totalmente, ha habido cambios, digamos, algunos bruscos, otros graduales, y uno poder responder y adaptarse a esos cambios de una forma aceptable. Pues la flexibilidad, algo que mencionamos, la flexibilidad en todos los sentidos, la flexibilidad de la tecnología, la flexibilidad de las personas, la flexibilidad de la regulación, la flexibilidad del mercado mismo, cómo es el mercado, tiene que ser mucho más flexible.
la flexibilidad, digamos, en la información, porque es que la información a veces se vuelve muy rígida y muy opaca. Eso es un tema que yo insisto que es fundamental, digamos, en uno de los retos, y uno va a ser resiliente y ser capaz de adaptarse rápidamente, como se dice en la definición, a la hora de la verdad necesita de eso. Y el operador sí que va a necesitar, digamos, aprovechar todos los cambios de la revolución digital, arrancando por lo que se empezó, digamos, a principios de siglo, después de los apagones de Estados Unidos y Europa, de la parte de la conciencia situacional, que fue otro término de moda a principios de este siglo, ¿sí?, traído de la psicología y de la parte clínica del siglo pasado, ¿no es cierto? Después, digamos, en esta década ya vino la resiliencia, ¿no es cierto? Yo no sé qué vendrá después. En todo caso, con esto, por quienes tienen preguntas, yo creo que es importante, digamos, si bien, digamos, aquí yo creo que es muy importante, nosotros en este sector nos hemos acostumbrado a hablar de plata, hoy no hemos hablado de plata, pero finalmente todo esto es dinero, porque los inversionistas, cuando la operación no es adecuada, su rentabilidad se va a ver comprometida, o los riesgos que van a tener para poder tener sus ingresos y poder tener sus utilidades, pues no lo van a obtener si la operación no es de una forma, digamos, ojalá óptima, ¿no es cierto?, lo mejor posible. Entonces, por favor, los que tengan preguntas o opiniones, no necesariamente preguntas. Considerando que el CNO es Consejo Nacional de Operación. Bueno, yo en algún lado vi una gráfica que mostraba que antes, un sistema interconectado antes de la entrada de solar y eólico, las variaciones en frecuencia y otra serie de cosas que pasaban en el sistema eran más altas que después de la entrada de las renovables al sistema. Y eso necesariamente tiene un impacto también económico en el costo de operación de ese sistema. Yo quisiera saber si hay cuál es la experiencia o si eso lo tienen medido, por ejemplo, en el caso de España o de Uruguay. Menores de variaciones de frecuencia por la introducción de fuentes renovables, no convencionales. Nosotros, en nuestro caso, sí es verdad que el sistema español pertenece a un sistema síncrono, que es el más grande del mundo, que es el sistema síncrono europeo. Y con el tamaño que tiene, obviamente las variaciones de frecuencia que tenemos pues son muy reducidas, o sea, es prácticamente, entonces que haya más renovable o que haya menos renovable en el sistema no ha ido en contra o a favor, o no hemos podido ver que hayan ido en contra o a favor de la respuesta de la frecuencia en estos años que llevamos. No sé qué decirte, es algo que no. Lo que sí tenemos medido es el impacto que puede suponer, pues, por ejemplo, las grandes variaciones de frecuencia o de generación debidas a determinadas perturbaciones en la red, para intentar minimizar esos efectos en la red, pero no en un periodo de tiempo, pues. No te sé decir porque es un efecto que nosotros en Europa no hemos visto. En nuestro caso, yo tampoco puedo decirlo porque Uruguay, al ser el mismo sistema eléctrico que la Argentina, pero 10 veces más chico, nos pasa algo parecido con respecto a España con respecto a Europa, que es que nosotros no somos capaces de mover mucho el total. Así que en realidad nosotros lo que hacemos es controlar la interconexión y no la frecuencia la controla Argentina, y la interconexión, no hemos visto grandes desvíos de la interconexión. Observamos que la interconexión fluctúa más por las variaciones que ha metido Argentina, con los altos hornos, por ejemplo, que nosotros con la eólica. Esperábamos grandes variaciones de eólica y rápidas, y no las vemos. Vemos mucho menores variaciones que las que habíamos esperado,
del orden de variaciones típicas de 50 megavatios en 10 minutos, o menores, digamos, en general menores que eso. Y esperábamos más, pero no las hemos observado. En forma habitual, digo, excepcionalmente sí, pero no como algo típico. ¿Quién sigue? Sí, con la de Nord Pool, ¿no? Lo siento, pero no hablo castellano, entonces ¿puedes preguntar en inglés? Sí, la puedo hacer en inglés. ¿Todo bien? Bueno, porque, because in the Nordic and now across Europe, which also is a market that includes Spain, and since 2014, but the Nordic TSOs, when they started this in the 1990s, their whole idea was actually to use market incentives to balance the market. Which has turned out to be really useful more currently now with more renewable energy. And we see that a bigger market, regulated market, is a better market which facilitates renewable energy. And we've seen that on the prices being pushed down now recently, which is quite useful. But we also see that we have more and more intraday market, and I heard you mention the intraday market being used to balance out, which has been really, really, of course, very useful. And on Nord Pool systems, you can trade up until 1 second before delivery, and we see that the volume intraday is increasing. And also we have between the TSOs, the Danish TSOs, which have 50% wind power now, and they balance it out with Norwegian hydropower, and they buy capacity directly from the TSOs, and they keep 100 megawatts on a 1600 megawatts cable directly to balance out their balances. So we see a tendency toward an international market, disregarding national borders, to balance out. It's literally a win-win market, pun intended. But is this something you will see? I know, Andreas, you mentioned it, Senor, but that there will be an international market. Will you see a pan-American energy market sometime in the future, like we've seen the development in Europe? With more renewable energy, that could be the solution, no? It was an intricate question. Ojalá lleguemos a eso, ¿sí? Yo no estoy seguro si eso va a ocurrir, pero ojalá ocurriera. Sería, pienso que beneficioso para todos que tuviéramos un mercado regional. Por ahora no hay todavía ni interconexiones físicas suficientes, siquiera, más lejos de un mercado. Pero sería muy bueno. Gran parte entiendo, del desarrollo en algunos países, por lo menos de Europa, fue posible gracias a la existencia de ese tipo de mercados que funcionan bien, con precio único. Bueno, mi opinión es que debería ser el futuro si se quieren aprovechar de alguna forma las sinergias que hay entre las distintas fuentes de generación y aprovechar y conseguir una mayor eficiencia del sistema. Cuanto más grande sea el sistema, más vas a poder aprovechar las distintas capacidades o tecnologías que tengas en uno y otro país y poder de alguna forma reducir los precios al consumidor, que al final pues es de lo que se pretende, ¿no? Que el consumidor pues pague el menor recibo posible de la luz que tenga que pagar. Nosotros eso en Europa lo hemos hecho gracias a la capacidad de interconexión. O sea, obviamente sin capacidad de interconexión no hay mercado. Entonces, si se quiere llegar a un punto en el que se tenga un mercado panamericano, de alguna manera eléctrico, se tiene que incidir en el refuerzo y la necesidad de interconexiones entre los distintos países que posibiliten el intercambio de energías entre unos y otros. O sea, ahí yo creo que es la clave. Yo creo que, digamos, a medida que lo que estaba comentando usted, los mercados internacionales, en el fondo, lo primero la condición básica es que tengan una red fuerte que permita hacer los intercambios y tener unas reglas que hagan que realmente haya transacciones de una forma fluida. Y con el reto que hay ahora de las renovables, de la posibilidad de la flexibilidad y la variabilidad, digamos, que
que dan en el sistema y en el mercado mismo yo creo que es una oportunidad muy grande, digamos, y viene cómo van a coordinar los TCOs, que también fue un tema fundamental, o los operadores del sistema independiente, porque realmente un operador, digamos, como soñábamos hace 15 años, un operador de la región andina, pues no tiene ya mucho sentido, ¿no es cierto? Cómo se coordina más bien la operación y los mercados, así como en Europa, ¿no es cierto? Que hay diferentes operadores, digamos, ya sea TCOs o ISOs, ¿no es cierto? Yo creo que pues no hay, digamos, una verdad absoluta que es lo mejor de esas dos cosas. Creo que Ignacio iba a preguntar. Gracias. Una pregunta en el caso de la experiencia española, cuando perdieron 12 gigavatios por el ciclón. Yo creo que parte de la respuesta la hemos visto ahora por la gran capacidad de interconexión que hay en los sistemas, pero sí también tienen unos indicadores de márgenes de reserva de energía y potencia propios del sistema español para haber atendido una pérdida de energía tan grande y de capacidad. Gracias. O de alguna manera, bueno, España es el país europeo con menos capacidad de intercambio que hay en Europa. Entonces no fue una cuestión de estar suficientemente interconectados, sino fue una cuestión de la flexibilidad que tiene la generación firme en el sistema español y la rapidez de respuesta de esta generación para poder paliar esas diferencias entre las previsiones de generación renovable no convencional y lo que tuvimos en la realidad. O sea, al final, el tener una generación firme, pues hidráulica, convencional, generadores de gas, o sea, un parque de generadores de gas que tengan la suficiente rapidez, ya sea para arrancar o ya sea para reaccionar ante las peticiones que del operador del sistema, pues posibilitó que en esa situación, en el sistema español, no hubo ningún problema para poder balancear el consumo con la generación. Y no otra cosa, pero no en nuestro caso la capacidad de intercambio. Creo que... Hago la pregunta en nombre de Ángela Cadena, que tiene una afección para hablar. Ella quiere preguntar, en el caso español, en el caso de Uruguay, ¿cuál ha sido el efecto en los precios a los usuarios finales de la entrada de los renovables? Bueno, el caso español. En España hasta hace 3-4 años existía un marco regulatorio donde las energías renovables tenían un incentivo por parte del gobierno y de alguna manera iban al mercado eléctrico a precio cero. O sea, el precio al que ofertaban en el mercado era a 0 euros, en nuestro caso, el megavatio hora de producción. Eso cambió. Cambió porque el sistema tenía que cambiar, porque existía un déficit eléctrico pues, muy grande en el sistema español y actualmente toda la generación que hay en el sistema español oferta al mercado a costes variables. El coste variable de los generadores renovables no convencionales, por ejemplo la eólica, obviamente es mucho menor que un productor o un generador de carbón o un generador de gas o incluso que la hidráulica, y eso hace que en las situaciones en las que la penetración de eólica o de solar en el sistema es elevada, los precios al consumidor bajen y cuando esta producción pues, es baja, los precios al consumidor aumentan porque tenemos que entra en el sistema pues tecnologías más caras. Básicamente es el efecto que ha tenido. O sea, los precios son más volátiles que antes. Antes tenías una estabilidad de precio porque siempre estaba conectada prácticamente la misma tecnología siempre y actualmente los precios son mucho más volátiles debido a la intermitencia de la generación renovable no convencional, sobre todo. En el caso de Uruguay, yo para poder aclarar la situación, tengo que empezar por contestar una pregunta distinta a la que se hizo y después sí contestar la pregunta que se hizo. Nuestros costos de producción
totales anuales, previo a la entrada de la generación eólica, estaban entre 200 y 2.000 millones de dólares en un año, o sea, un factor 10, de 200 a 2.000 dependiendo de la hidrología. Con la entrada de la eólica pasamos a estar entre 500 y 600 millones de dólares anuales. O sea que el promedio bajó fuertemente y bajó mucho la fluctuación porque la generación eólica en Uruguay, y pienso que en general, es muy confiable en términos anuales y no en términos horarios, pero anuales es muy confiable. Así que eso se vio en los costos de producción. Ahora, respecto a los precios al consumidor, bueno, nosotros por el momento el consumidor no lo ha visto, o lo ha visto, es discutible si lo ha visto. Hay que ver, comparar con la inflación, a ver si el precio subió o bajó, pero ahí hubo consideraciones de tipo fiscal, de tipo de necesidades del Estado de recaudar dinero porque lo precisaba por otras razones. Sí estamos yendo en la dirección en que está España de procurar poner precios horarios para los consumidores en general. Vamos en esa dirección, pero no hemos llegado. Bueno, quedan 2 minutos para otra pregunta. Si no hay más preguntas, pues con esto concluimos. Le damos muchas gracias a los panelistas, creo que fue bastante bueno. Muchísimas gracias a nuestro moderador.